porque ¿a quién más vamos a darle alabanza? ¿En quién más nos vamos a gozar si tú eres el Dios del gozo, el Dios de paz, el Dios de amor? En nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te doy gracias por este servicio que se va a dar. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén.
solo tú eres rey, Señor. Tú eres rey, tú eres rey.
Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente ciclo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí nos habla, ¿verdad? Nos dice que Él mismo se pagó por, así que se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿verdad? Y nosotros entendemos que Él mismo se ofrendó. Él se dio su vida para ofrendarnos, para salvarnos a nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que Él se ofrendó, ¿verdad? Y nosotros pues podemos dar, podemos ofrendarnos nosotros mismos a Él, pero también podemos dar nuestras ofrendas y diezmos y primicias, lo que pues está escrito en la palabra que tengamos que dar. Entonces, hermanos, pues si gustan pasar a dar su ofrenda y su diezmo, lo que el Señor les haya puesto desde su corazón, porque Él nos pone desde nuestro corazón desde antes de llegar al templo, para dar para Él. Sabemos que todo viene de Él y tenemos que, así que le demos un poco de lo que Él mismo nos da, porque de Él es todo. ¿Gustan pasar a dar su ofrenda, por favor? Sacrificio
Gracias. Gracias, hermana. Dios les bendiga, amados hermanos. Sí, pero le falta un aparatito. Ahí está. Sí. ¿Cómo están, amados hermanos? Aquí se siente un poquito calientito, pero allá afuera está haciendo muchísimo frío. Gracias, hermana. Gracias. Te lo conecto. Muy bien. Por un poco y no llegamos. Tuvimos que dejar el coche muy lejos porque si no, no iba a llegar. De por sí llegué tarde. Pero al verlos aquí dispuestos, alabando al Señor, viendo que llegan ustedes antes de la hora, verdaderamente el Señor está haciendo una obra en usted. Créalo, recíbalo, vívalo todos los días y declare que el Señor está haciendo la obra en usted. Amén. Eso definitivamente, mire, muchas veces como gente, como humanos, e indiscutiblemente como cristianos, quisiéramos ver cosas sobrenaturales. Y estoy de acuerdo, anhelo yo también ver eso. Pero hace un par de años el Señor me hizo cambiar de manera de pensar, y no estoy diciendo que usted tenga que hacer lo mismo que yo, sino le voy a exponer lo que yo aprendí hace un par de años, que realmente son milagros de Dios, pero que la gente no los ve así. Mire, cuando una persona tiene algún vicio, alguna adicción, ningún ser humano puede cambiar. Lo más que podría llegar a hacer es abstenerse, es decir, no hacerlo, pero está ahí latente esa situación. De la misma manera, una persona que es violenta no solamente es golpear personas, sino hablar también con violencia. Y un largo etcétera de todo lo que podemos ver lo malo en los seres humanos. Y que el Señor cambie a una persona, hermanos, esos son milagros de parte de Dios. No hay otra manera de resumirlo. Si alguien no trabajaba y trabaja, eso es solamente un milagro de Dios. Así es que tenemos que estar agradecidos con Dios, con el Eterno, todo lo que Él hace por nosotros. Aún el salir y el regresar, hermanos, esos son milagros, pero que la gente no lo logra percibir, y que yo espero que a través de la unción que Dios hace caer sobre este lugar, podamos nosotros agradecer todo eso. Hace ¿cuánto tiempo tiene? Creo la semana pasada, yo le decía a mi esposa que me pasó algo tremendo. Ahorita vamos a ir a la palabra, pero estoy hablando un poquito de esto porque para ir a la palabra creo que esto nos puede ayudar. La Biblia nos enseña de muchos carismas del Espíritu Santo. Estamos hablando de 21 carismas del Espíritu Santo, y uno de ellos es el don de conocimiento, es decir, conocer las cosas. No por mérito humano, sino porque el Espíritu Santo nos hace conocer cosas. Un ejemplo claro es cuando está Ananías y Zafira, se presentan delante del apóstol Pedro. Bueno, primero Ananías, y le dice al apóstol Pedro: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Si era tuyo, ¿por qué sacaste el dinero? Hermano, nadie le ha ido a contar, simplemente es que el Espíritu Santo lo sabía, porque el Espíritu Santo lo sabe todo, y se lo hizo entender a Pedro. Y podemos ver varios ejemplos acerca del don de conocimiento. Y yo he tenido la oportunidad de conocer aún los pensamientos de las personas, pero sobre todo de la congregación. Y eso lo dice la palabra, porque los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Pero la semana pasada me pasó con una señora que no es cristiana. Y yo estaba haciendo mis labores, fui a un comercio, y yo miré a la señora cómo estaba, pues, maldiciendo a su hija, pero ella pensando que bendiciendo, la verdad. Pero yo sentí y conocí su preocupación
porque no estaba haciéndolo como una persona común y corriente que simplemente se persignan y ya, sino que ella estaba teniendo fe, ella estaba pidiendo que su hija regresara. Eso a mí nunca me había pasado con una persona de afuera, pero al ver esa situación dije, verdaderamente necesitamos seguir trabajando, porque mucha gente anhela que sus familiares regresen con bien, y que muchas veces cuando salimos y regresamos con bien lo vemos como algo normal, pero hermano, no es algo normal, son milagros del Señor, amén. Entonces tenemos que comprenderlo, entenderlo, vivirlo, palparlo y hermano, agradecérselo al Señor, amén. Eso como preámbulo para que vayamos a la palabra de Dios. Proverbios 9:9, libro de Proverbios capítulo 9, versículo 9. Proverbios 9:9, dice aquí: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Una vez más, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Oremos juntos al Señor. El tema de hoy, aumento del saber. Señor, te damos gracias por el privilegio, la oportunidad de poder estar aquí como pueblo unido, anhelante de adorarte, de alabarte, de estar delante de ti, pero también, Señor, anhelante de aumentar su saber, no una sabiduría humana, sino una sabiduría que desciende del cielo, una sabiduría, Señor, que va más allá de lo que podemos nosotros visualizar de la ciencia humana, sino un conocimiento, una sabiduría, un saber, una palabra, una doctrina, una enseñanza, Señor, que proviene del cielo, para que podamos ser transformados y a su vez, Señor, ocupar ese conocimiento, ese saber, para que nuestros días sean mejor y trasladarlo, Señor, a mucha otra gente, para que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros y a los que podamos compartir. Señor, te doy gracias, bendigo a este pueblo presto, bendito del Señor, y que puedan, Señor, ser edificados en esta bendita noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, dele palmas al Rey de Reyes. Mire, viendo este versículo, usted sabe que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una sola cosa. No podemos nosotros decir que son separados, realmente es lo mismo, y que nosotros con ese conocimiento hemos podido entender varias cosas, y que, hermano, tenemos que ocuparla del día a día. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una sola cosa, uno explica unas cosas, otro explica otras cosas, pero cuando miramos este versículo, mire qué cosa tan importante dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Y hermano, es impresionante porque en el libro de Proverbios hace énfasis a dos entidades, la sabiduría y la necedad. Dos entidades, hermano, bien, ¿cómo podríamos decir? Bien cosa maravillosa, como lo explica el Señor a través del libro de Proverbios, porque no hace referencia a unas mujeres. Dice ahí la Biblia, mas la necia con sus manos la derriba. Pero no se está refiriendo a una mujer necia, porque vemos en la Biblia y vemos en lo físico que hay hombres necios que también destruyen sus casas. No de destruirla físicamente, hermano, sino destruirla en su moral, destruirla en sus ideas, destruir un matrimonio, destruir, hermano, unos hijos, destruir todo lo que se ponga a su alcance. El ejemplo más clásico, hablando de un hombre necio, es Nabal. Nabal, hermano, estaba queriendo destruir su propia casa. De la misma manera podemos ver mujeres necias en la Biblia que destruyen su propia casa. Pero el libro de Proverbios no está hablando de mujeres en sí, de mujeres humanas, sino está hablando de entidades, de seres espirituales, mujeres, uno llamado sabiduría y uno llamado necedad. Pero es interesante ver esto, porque, hermano, nosotros vemos que
al necio, al testarudo, al tonto, al que no es sabio, al que no es justo, no le dan. Y eso, hermano, parecería algo injusto de parte de Dios. Hoy las naciones enteras se vuelcan, hermano, a una justicia. Y dicen, es que es justo que todos seamos parejos. Pero hermano, eso no es la justicia de Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hoy en día está una discusión a nivel mundial de lo que es la extrema derecha y la extrema izquierda en la política. La Biblia dice que un valle llama al otro valle. No puede haber ni extrema derecha ni extrema izquierda. Pero hermano, estamos viendo que países que tienen extrema derecha destruyen sus naciones. Países que tienen extrema izquierda destruyen sus naciones. Oye, entonces, ¿cuál es el mejor gobierno? El de Dios, que quede claro. No quiero hablar de política, sino que quiero explicar que, hermano amado, lo único que funciona es lo de Dios. Solo que los seres humanos siempre, hermano, están queriendo hacer cosas a su modo y nunca funciona. Deberíamos nosotros de mirar los ejemplos de Dios en su palabra y, hermano, eso sí va a funcionar. Pero entonces, quiero explicarle esto porque hay una cosa que se llama el comunismo, y el comunismo, según ellos, dicen que todas las personas son iguales. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque la Biblia dice que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos es algo parejo. Pero parejo en una categoría, porque lo hemos dicho varias veces que un hombre no se puede embarazar, una mujer no puede cargar el mismo peso que un hombre. Yo sé que hay unas mujeres fortachonas, hermano, pero nunca van a poder hacer las mismas hazañas. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de las competencias olímpicas, ¿por qué no se dan hombres con hombres y mujeres con mujeres? ¿Por qué no se dan en el taekwondo, en el box? Es ilógico. Pero la gente está queriendo que se les trate de la misma manera. Y entonces dice el comunismo que si hay 1,000 pesos y hay 1,000 personas, de a 1,000 pesos cada quien. Si hay 100 pesos y hay 100 personas, de a peso cada quien, todos iguales. Pero hermano, eso no es bíblico, porque nosotros miramos que Dios al sabio le da más, al justo le da más, pero al que es necio no le da, y ahorita lo vamos a ir viendo. Esto lo estoy poniendo como introducción, porque hermano, usted y yo tenemos que ser ¿qué? Sabios y justos, pero no solo es declararlo y decirlo, sino que verdaderamente se ama y se aparta. Pero entonces quiere decir que, hermano, si uno ve que la cosa se va a poner difícil, pues uno se aparta de ese problema. ¿Para qué va a estar uno con que como Sansón a las patadas? No es sabio eso. Y entonces puedo mirar, hermano amado, que Dios hace una repartición diferente a la humana. En el libro, en las parábolas podemos ver a aquel que tiene 5 talentos, hace un buen trabajo, ¿y cuántos le dan? 5 más. En total, ¿cuántos tiene? 10. El que le dan 3, hace un buen trabajo y le dan 3 más. En total, ¿cuántos tiene? 6. Pero el que le dan 1 no hace un buen trabajo, ¿y cuántos le dan? Nada, y aún le quitan. Hermano, eso de veras que es tremendo, porque eso se puede aplicar en todos los asuntos, en todos. Si tú eres responsable con tu familia, no es que te van a dar 2 familias, no lo ve así, sino que te van a mejorar la tuya. Si tú tienes un trabajo y eres responsable, te van a dar más trabajo, bien remunerado. Si tú eres buen padre, entonces, hermano, te van a dar mejores hijos. Y aquel que no es buen padre, le quitan sus hijos, no de manera literal, sino que hay muchos hijos que no vuelven a estar con los padres, no los respetan, no los honran, se separan de plano de ellos. Muchos hijos, hermano, que tuvieron una relación terrible con sus padres, muchos dicen, para ti estoy muerto, porque no hizo un buen trabajo, y la gente lo ve como, qué malcriado, qué desagradecido. Hermano, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. De tal manera que nosotros, hermano, tenemos que estar bien entendidos de cómo operan las leyes de Dios. Por eso el tema se llama aumento del saber. Si tú quieres aumentar el saber, tienes que alcanzar ser sabio, tienes que alcanzar ser justo. Y según la perspectiva bíblica, es más fácil llegar a ser justo que llegar a ser sabio.
¿Por qué? Porque dice aquí, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que por medio del sacrificio de Jesús te hace justo, te eleva a la categoría de justo. No por nuestras obras, sino por ¿quién? Por Jesucristo. Por Jesús es que nos eleva a la categoría de justos. Hermano, eso es impresionante. Eso, hermano, es algo inaudito. Porque vemos el versículo pasado que dice, el sabio aumentará el saber, le dan más. Pero usted y yo que veníamos de una situación difícil, por medio de Jesús nos dan, hermano, una categoría de justos. Pero si vemos esto, el sabio aumenta más ser sabio. Pero para ser sabio, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Pero el temor a Jehová es apartarse del mal. De tal manera que si queremos, hermano amado, ser sabios, tenemos que apartarnos del mal. Si nosotros nos apartamos del mal y vivimos la palabra de Dios, eso nos convierte en sabios. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es más fácil, ser sabio o ser justo? ¿Qué es más fácil alcanzar, ser justos o ser sabios? Ser justos. ¿Por qué? Porque depende de Jesús. La sabiduría depende de Cristo, por supuesto, pero hermano, definitivamente hay una chamba que hacer, hay una talacha que hacer, que es aprender la palabra, vivirla, apartarnos del mal y toda esta parte. Pero entonces, por eso pusimos el tema, aumentará el saber, porque mire aquí, Mateo 28:19, ¿qué es lo que Cristo mandó a hacer? Este versículo la gente lo lee como algo muy sencillo, pero yo lo miro algo bien tremendo, porque dice aquí, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces primero es ir, nada de que pues cacho cristianos de otra iglesia, no, ir y hacer, hermano, no dice ir y predicar, no, es ir y hacer, ¿qué? Discípulos. Pero lo que quiero mostrarles es el 20, porque dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo vamos a lograr ser discípulos? Con enseñanza. No hay otra manera, hermano amado, no hay una, ¿cómo dicen los chavos? No hay cuando acortas el camino, no hay un atajo para poder ser discípulos, no hay un atajo para poder ser sabios, no hay un atajo para aumentar el conocimiento de parte de Dios. Es claro y llano. Enseñanza. ¿Enseñanza de qué? De matatena, de trompo y yoyo, no, ¿verdad? ¿Enseñanza de qué? De la palabra de Dios. Entonces, hermano, veo aquí que lo que dice esta parte de Proverbios 9:9, dice, da al sabio. Quiere decir que usted empezó a ser sabio cuando escuchó la palabra de Dios. Porque dice, ¿y cómo, hermano? ¿Cómo va este verso? Dice, la fe viene por el oír. Quiere decir que usted la primera vez que escuchó el evangelio de manera personal, directa, usted se empezó a convertir en sabio. Porque dice, ¿cómo dijimos el verso? La fe. ¿Y qué dice aquí? Da al sabio y será más. Quiere decir que para ser sabio tenemos que oír. Oír es un sinónimo de obedecer. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Oye atentamente la voz del Señor tu Dios. Obedece atentamente la voz del Señor tu Dios. De tal manera que cuando usted y yo escuchamos esa primer prédica con atención, aprendiendo a ser sabios, entonces, hermano amado, empezó un camino para que seas sabio. Un camino, hermano, que te va a llevar de gloria en gloria. Pero es que esto, hermano, quiere decir
que Jesús tiene un propósito contigo y conmigo, de más allá de congregarnos, de más allá de ser personas que alaban, saltan, brincan, aplauden y dicen gloria a Dios, sino personas, hermano amado, sabias, personas, hermano amado, que podamos nosotros en nuestro día a día mostrar al mundo entero por tu condición, por tu actitud, por tus actividades cotidianas, una persona sabia. No es cualquier cosa, porque mira otra vez, ir a ser discípulos. Pero los discípulos, voy a cambiar el panorama para poderlo entender, porque cuando me voy a la parte esta de aquí, dice aumentará el saber. La palabra saber, según el original, dice palabra, enseñanza. Lo que está diciendo, enseña al justo y aumentará su enseñanza. Y cuando miro aquí, Mateo 28:20, enséñales. Entonces lo que Jesús está diciendo es, para que aumente el saber, aquel que empezó oyendo la palabra de Dios, tienes que seguir enseñando. Eso es para los ministros, para todo aquel que es ministro y equipo, hermano, ministerial de los ministros, estar enseñando al pueblo de Dios de manera continua, porque Dios quiere personas, ¿qué? Sabias, personas justas. Hermano, yo me decepciono no de Cristo ni del Evangelio, sino que me decepciono, hermano, de muchos hermanos cristianos que su vida, hermano, no representa la gloria de Dios. Y no es que yo esté juzgando ni criticando, no, de ninguna manera. Pero, hermano, yo luego miro unos cristianos muy revoltosos en los marchas y mítines. Eso no dice la Biblia, dice seguir la paz con todos y la santidad, si no nadie va a ver al Señor. Pero revoltosos en mítines, hermano, decía mi abuelita, santo Dios, ¿qué cosa? Hay hermanos cristianos, ¿cómo externar esto, hermano? Hay hermanos cristianos que, me estoy refiriendo a los cristianos porque el de allá afuera, mire, no tiene a Cristo, sí estamos de acuerdo, ¿verdad? El de allá afuera no entiende la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se entiende por fe, y nuestro primer acto de fe real fue aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque usted no lo ha visto, yo tampoco vimos que resucitó entre los muertos, pero por fe creemos que resucitó entre los muertos. ¿Sí estamos claros? Entonces por eso me refiero a los cristianos, no porque tenga algo, al final son nuestros hermanos en Cristo, los tenemos que amar, y si podemos ayudarles de una o de otra manera, hay que ayudarles, hermano, orientándolos en la palabra, expresándoles y lo que hemos aprendido, enseñárselos, transmitírselos. Pero entonces yo miro, hermano, mucho cristiano que de plano su vida no parece de cristiano, cuando la Biblia dice que lo que Dios quiere son personas sabias. Dile que te des a la par, hermano, Dios quiere que seas sabio. Dios quiere que seas sabio. Hermano, no se trata de una persona con conocimiento. La idea de parte de Dios de una persona sabia no es una persona que lo sepa todo. Una persona sabia es una persona que vive la palabra de Dios y por lo tanto su conducta es completamente distinta. Esa es la cosa. Jesús es sabio. Jesús es sabio, hermano. Cuando vino a su ministerio terrenal no lo sabía todo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando le preguntan, Señor, ¿cuándo vas a venir? No, todavía no, solo lo sabe el Padre. Pero cuando sube es glorificado, entonces Él sabe todas las cosas. Son tiempos diferentes. Pero Él, Jesús, es sabio. Y entonces si la cabeza que es Cristo es sabio, entonces el cuerpo de Cristo, que somos ustedes y yo, entonces ¿qué sucede? Tiene que ser el cuerpo sabio también. Mira, voy a poner un ejemplo. Si hay cabeza de león, ¿tiene cola de ratón? No, a ver, otra vez. Entonces, si tiene cabeza de ratón, ¿tiene cola de león? No. Entonces, si Cristo es la cabeza, ¿el cuerpo qué tiene que ser? Pues sabio definitivamente. Lo que yo le estoy externando es que
Cristo es la cabeza. ¿Es sabio? El cuerpo tiene que ser sabio. Usted tiene que ser sabio. La única forma para ser sabio, para ser justo, es aumentando la enseñanza en nuestro día a día. Hermano, yo miro unas cosas bien terribles. Y yo sé que es por revelación de parte de Dios, porque hay muchas cosas que no se trata solo de conocimiento, sino de revelación. Pero indiscutiblemente no puede venir la revelación sin conocimiento, sin enseñanza. Mire, voy a poner un ejemplo. Una persona que roba, sabe que está robando. ¿Sí estamos o no estamos? Aquí en México se sabe que, entiende que roba. Pero ¿por qué no deja de robar? Porque necesita, hermano amado, esa sabiduría que viene de lo alto, es decir, la palabra de Dios. Ya que recibe la palabra de Dios, entonces por fe deja de robar. Entonces, estoy de acuerdo que debe de haber una revelación, pero sin conocimiento no hay revelación. Entonces déjeme ponerle un ejemplo. ¿Por qué tantas personas, amado hermano, batallan en su día a día? Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué las personas se molestan todos los días? ¿Por qué las personas se fatigan todos los días? ¿Por qué siempre, hermano? Mire, yo sé que usted es muy santo y yo sigo la tele, pero hay un programa de un hombre que le dicen, oye, ¿qué te parece si jugamos fútbol? Todo menos fútbol. Bueno, ¿qué te parece si jugamos ping pong? Todo menos ping pong. Oh, bueno, entonces, ya están pensando los demás, ¿qué te parece si, no sé, ¿verdad? Jugamos ajedrez, todo menos. Oye, entonces no quiere nada. Está fastidiado, está amargado. Hermano, una persona que le dices una opción, otra opción, otra opción, otra opción, hermano, definitivamente está amargado porque no quiere nada. Entonces yo miro que a través de la enseñanza, donde miremos, y dice la Biblia, no permitan que la raíz de amargura entre en ustedes, entonces ya hay un conocimiento de parte de Dios. Pero si no exponemos eso, entonces la gente piensa que es normal estar con no y no. La gente cree que es normal. La gente dice, estoy en mi derecho a decir que no. Está en total derecho. Pero no, hermano, es una pesadilla estar con una persona que esto no, lo otro no, lo otro tampoco. Dicen en mi pueblo, no picha, ni cacha, ni deja batear. Entonces, hermano, como que la Biblia dice, mira, no permitas que la amargura entre, porque una vez que entra, cosa difícil sacarla. Entonces, lo que te quiero decir es que ¿por qué la gente tiene tantos problemas que realmente, hermanos, son bien sencillos de solucionar? No lo estoy diciendo como una vanagloria, no, sino que yo miro en la Biblia que hay unas cosas bien fáciles de hacer, pero que la gente se estanca. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos pobres habrá en México? ¿Mande? Más de la mitad, según la última encuesta, después de la pandemia se vino a agravar el asunto y mucha clase media se vino a ser clase pobre, según las estadísticas, ¿sí? Eso no quiere decir que pero ya pobreza extrema es otro asunto. Pero, ¿cómo podríamos, si usted mirara a una persona pobre y le dijera, oye, quiero salir de pobre, y solo usted tiene una sola oportunidad para remediarle el asunto, ¿qué le diría? Una sola cosa usted le puede decir. Es una persona pobre y solo tiene usted un solo intento. ¿Qué le diría usted? Ten fe. ¿Qué le diría usted? Los demás están... ¿Mande? Pídele a Dios. Solo un intento tiene. Tiene un solo intento para cambiarle la vida a un pobre. Trabaja. Déjeme decirle que los pobres son los más trabajadores. Solo hay un solo intento, Ya uno mandó a mandarlo por fe.
le va a decir dónde lo compra, en la farmacia, pido 3 pesos, 5 pesos, nada más tienen una sola oportunidad. Acá me dicen trabaja, te va a decir ya trabajo todos los días, trabajo desde los 6 años. Otro le va a decir, pídele a Dios, va a decir ya le pedí. Porque toda la gente sabe de hay un Dios, pero no, la gente pide y no recibe, y la Biblia dice ¿por qué? Pero entonces, ¿cómo podemos ayudar a tanto mil de millones de pobres? Hay un versículo extraordinario en el libro de Proverbios. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de tus frutos, y siempre va a haber en tu alacena. Entonces yo le pregunto, ¿está difícil salir de pobre? No. Yo pregunto, ¿está difícil, hermano, que el Señor haga algo glorioso y que la persona salga de pobre? Pero si no hay ese conocimiento, la gente no sale de pobre. Qué cosa tan tremenda. O sea, ¿cómo son las palabras de Dios? Que con un solo verso de la Escritura, la persona, el resto de sus vidas va a cambiar. Con un solo verso, con un solo texto. Es que tenemos, hermano, la iglesia muchas veces se ha volcado. Yo entiendo que tenemos que ser estudiosos de la palabra y lo hemos inculcado y lo hemos enseñado y nos lo han trasladado nuestras autoridades. Pero creo firmemente que debemos de ser prácticos. Tenemos que ser prácticos y decirle a la gente, hermano, muchas veces como cristianos nos da vergüenza decirle algo directo a la persona. No, sé directo. Oye, ¿qué hago si mi esposo se fue 20 días? Sé directo. Sé directo. Oye, ¿qué hago si mi hijo está de rebelde? Sé directo. No estamos, hermano, para malgastar el tiempo. El tiempo es muy corto, pero todo surge de la enseñanza de la palabra de Dios. Yo sé que tú has venido porque quieres recibir enseñanza, pero quiero que entiendas, hermano, la profundidad de lo que es la enseñanza. Mire, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué los matrimonios, hermano, pelean como perros y gatos? ¿Por qué se pelean? Sí, pero. No, pero yo conozco matrimonios que tienen 50 años conociéndose y se pelean, hermano, hasta con el sartén. ¿Cuál cree que sea ahí el asunto? Usted dice no se ponen de acuerdo. Por las maldiciones. Porque no hay el orden de Dios. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Si cada uno de ellos ama a Dios, hermano, todo va a ser fácil. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. El problema de los matrimonios no es ni uno ni el otro, sino son los dos porque no están buscando de Dios con todo su corazón. Hermano, ¿por qué uno engaña al otro? Porque no tiene temor de Dios. ¿Por qué el otro desobedece al otro? Porque no ama a Dios. ¿Por qué el otro maltrata al otro? Porque no ama a Dios. Pero hermano, entonces el asunto es que la enseñanza de parte de Dios es tan poderosa que por eso Jesús menciona en su orden a ser discípulos y trasládenles la enseñanza, trasladen el conocimiento divino, porque solamente así van a poder ser discípulos. Por eso, hermano, hay tanto cristiano que muchas veces parece peor que iba a decir que católico, pero hermano, que inconverso. De veras. No, hermano, no estoy bromeando. No estoy bromeando. Hace muchos años yo era un chiquitín de 14 o 13 años, y yo escuchaba, hermano, porque mis papás tuvieron la oportunidad de ayudarle a uno de nuestros pastores, y yo escuchaba que había un matrimonio que se peleaba, hermano, a golpes. Pero hermano, de los de afuera, está bien, se las puedo aguantar.
Pero, espéreme, eso no es lo feo, espéreme, tranquilo, no se alborote, tranquilo, no se alebreste. Dice un tío, no haga bulla que la gallina es suya, espéreme. El asunto no era ese, no me escandalizo de eso, porque entendemos, hermano, que no es bueno, pero no es algo anormal, ¿sí estamos? No, es reprobable, no es grato, pero hermano, es algo muy común que los matrimonios se golpeen. Física, verbal, emocional, de lo que usted quiera, es algo muy, común, frecuente. Eso no era el problema. El problema es que este hombre, hermano, se ponía a predicar en el evangelio en el metro, en los transportes públicos, haciendo mención de Cristo. ¿Cómo vas a predicar de Cristo, hermano, si no lo conoces? La mujer, hermano, quería enseñar a las mujeres. ¿Qué les iba a enseñar, amado hermano? Entonces, cuando uno reflexiona y dice, definitivamente, pues no son discípulos porque no hay enseñanza. Y quiero que entendamos esto. La enseñanza, amado hermano, muchas veces dice, es que las autoridades no enseñan. Hermano, la enseñanza de parte de Dios tiene dos cosas. Mire, le voy a tener que enseñar esto. Proverbios 9:9 y vamos a ir a ver el original. Mire, aquí está, Proverbios 9:9. Aquí está, mire. Dice, y aumentará el saber. En el versículo que está azul, ¿verdad? Proverbios 9:9, ya sabe usted el orden, y encontramos en la parte de hasta abajo del versículo 9, en la parte derecha, viene una H3948, que es la palabra saber. Y entonces la vamos a ver por acá, y me impresionó esto, porque mire, son los diferentes, aquí está, mire. Es el diccionario Strong y es la palabra lekaj y dice aquí, propiamente algo recibido mentalmente, instrucción, sea de parte del maestro o del oyente, también en el sentido activo y siniestro, introducir engañosamente. O sea que hay gente que puede ocupar este tipo de saber para mal o para bien, pero yo lo que quiero mostrarle aquí es que dice instrucción de parte del maestro o del oyente. ¿Y qué es un discípulo? Un oyente dedicado. Entonces lo que Jesús estaba diciendo aquí es, miren, yo no quiero oyentes, yo no quiero creyentes, yo no quiero una bola de gente que diga que es cristiana y se acabó. No, lo que Jesús en su idea, en la cosmovisión de Dios, es que toda persona, amado hermano, discípulo, tiene que recibir las enseñanzas. Esto no va para los ministros, esto va para la iglesia. La iglesia, hermano amado, tiene que entender, tiene que comprender que tiene que estar, ávida, tiene que estar de urgencia de recibir conocimiento, sabiduría de parte de Dios. Mire, ahí ya como que ya hubo un silencio porque ya le toca a la iglesia hacer eso. Hermano, mire, le voy a ser muy honesto, le voy a ser claro en esto. Mucha gente ha llegado a la iglesia y a mí en lo personal me han dicho, y estoy seguro que entre hermanos y personas que los traen les han de decir lo mismo, es que yo estoy buscando una iglesia que enseñen, que me expresen cómo se debe decir la palabra. Llegan, se les enseña, pero como se enseña parejo, tienes que hacer esto, pero tienes que dejar aquello, tienes que hacer esto, pero tienes que hacer esto, obligaciones y responsabilidades, mucha gente se va. Entonces lo que quieren es ser discípulos de ellos mismos. Hermano, eso yo diría, eso es diabólico, están influenciados por seres espirituales de maldad, porque la Biblia dice que enseñando a los que guarden todas las cosas que os he enseñado. Jesús les dio duro a los fariseos y saduceos, y por eso no quieren ser sus discípulos. Llegó el momento, hermano, que los discípulos de Cristo se quisieron ir. Porque llega el momento cuando Jesús dice, es que ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Ellos pensaban que era de manera literal. Y vienen, ¿verdad? Y dicen, Señor, es que es muy dura tu palabra. Y Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Pues la puerta está muy amplia, ¿verdad? En mi léxico mexicano. Y Pedro sale con revelación de lo alto y dice, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Entonces vemos, hermano amado, que la palabra de Dios muchas veces no es fácil de soportar. La palabra de Dios puede ser dura y la Biblia lo dice claramente, porque mi palabra es como martillo. ¿Usted se ha dado un martillazo por accidente? ¿Sí? Sí, seguros. ¿En alguna de esas ocasiones ha chillado a fuerza? Como que se le sale la lágrima y... ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora imagínese que este martillo no es un martillo como el que ocupó para pegarle a su dedo, sino que es un martillo divino que moldea la vida de la persona. Duele y duele mucho. De veras, hermano. Pero aquel que acepta los marrazos del martillo de Dios, hermano, queda chulo. Porque se está transformando a la imagen y semejanza de Dios. Pero de que duele, duele. Si ahora miro la otra, ¿verdad? Que muchos cristianos se lo saben. Y es que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta huesos y tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. ¿Hasta dónde entra? Discierne hasta la parte más interna, que es el espíritu. O sea que la palabra de Dios entra hasta lo más profundo de tu ser. Entonces, ¿dolerá? Hermano, duele. También sabemos que es bálsamo, también sabemos que es agua, también. Pero definitivamente, hermano, hay cosas que van a doler. Pero que cuando miramos esto nos tiene que traer a ti y a mí consuelo. Porque a pesar de que a lo mejor hay un tema que uno dice, ahora sí estuvo duro, consuélate en el Señor, porque lo que Dios quiere es que seas sabio. Lo que Dios quiere es que seas una persona, hermano. ¿Cómo puedo explicarle esto? ¿Cómo podríamos explicar esto? Mire, piense un momento en una persona que todo le sale bien. Una persona, hermano, que no tiene errores. Sea hombre o sea mujer, no pasa nada. Una persona, hermano, impoluta, sus zapatos bien boleados, siempre bien planchados, siempre bien vestido, siempre muy correcto, todo le sale bien, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo saluda, es respetado, es respetado, pero no ese respeto de miedo, sino que es respetado y es admirado. Hermano, es muy difícil conocer una persona así. Pero imagínense esa persona, sea hombre o sea mujer. Dice un hermano, chulada, ¿verdad? ¿Sí o no? Imagínense que vaya por la calle, es que, ¿cómo estás? Y que la gente le agradara ver a esa persona, sea hombre o sea mujer. Y que lo estuvieran saludando y que la gente, es que es esto, es el otro, y pura maravilla. Déjeme decirle que esa visión es de Dios para usted. Porque si la Biblia dice que tenemos que ser discípulos, dice la Biblia que los fariseos y la gente se admiraba de la doctrina de Jesús. Entonces, ¿qué tenía la gente por Jesús? ¿Admiración? ¿Admiración? ¿Sí o no? La gente, yo me imagino, hermano, que cuando Cristo predicaba, yo puedo expresarlo en un meme, la gente se le abría la boca y se quedaba, y hermano, pero fíjese bien, ¿usted ha leído el Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres, sí estamos. Qué bueno que usted lo tiene en mente. Pero yo miro ese verso, y usted o yo lo leemos, bueno, yo, para que no se sienta mal. Yo lo leo y no va a provocar lo mismo. Es palabra de Dios, por supuesto. Pero ¿cómo es que Cristo lo decía para que le entiendan? Y dice la Biblia que 10 le seguían. Por eso Jesús se preocupó cuando dice, oigan, que le dijo a sus discípulos, oigan, ¿qué les vamos a dar de comer? Porque no me recuerdo si dice, ya hace 2 días o 3 días que están conmigo.
¿3 días? 3 días. O sea que ni siquiera llegaron a su casa. ¿Cómo hablaba Jesús para que la gente lo siguiera? Hermano, ¿cuántas horas estamos hablando? 72 horas. Se habían olvidado de comer, de beber, o yo no sé si había un río por ahí, no sé, pero la gente estaba, hermano, a expectativa de qué iba a decir Jesús. ¿Sí estamos claros o no? Mire, cuando yo estaba en la facultad de medicina, yo me recuerdo que había un alumno, nunca hablaba, no hablaba. Siempre cuando había una participación o algo, hermano, no hablaba. Todos los demás que sí, que no, que esto, que el otro, pero es que por acá la anatomía, y todo el mundo andaba discutiendo. Pero cuando ese alumno hablaba, yo no sé si se recuerda sus años mozos de escuela, y siempre se sentaba hasta atrás. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero entonces cuando hablaba, decía, es que quiero decir algo. Todos los demás se callaban y volteaban a verlo. ¿Por qué cree que se volteaban a verlo? ¿Porque decía una tontería? Porque decía, hermano, estábamos en anatomía y salía con que México es bueno. No, hermano. Y entonces todos se volteaban. Y entonces yo me recuerdo de eso y digo, Señor, definitivamente tú quieres un pueblo así, que a donde quiera que vayamos nuestra opinión cuente, porque no decimos tontería y media, sino porque realmente cuando hablamos sabiduría de lo alto. Cuando tú hables, hermano, la gente se quede asombrada, no de quién eres, sino de lo que sale de tus labios, que es palabra de Dios. Yo puedo mirar, hermano, tantos matrimonios, familias cristianas, que se dicen ser cristianas, hermano, y le voy a decir algo bien tremendo. Aquí en México tenemos una problemática que, según los datos de salud pública, se le llama hacinamiento. A ver, hermano, ¿qué quiere decir con eso? Hacinamiento. La salud pública es una ciencia que se dedica a mirar las problemáticas de una sociedad que están afectándola a nivel social y de una manera importante. En el caso de salud pública, la salud pública lo que hace es hacer estrategias para que la gente no se enferme tanto. En este caso, mire, ¿de dónde salió la estrategia del IMSS? Donde decía, ¿se acuerdan de una cancioncita de 30 minutos al día, come frutas y verduras? Y que hubo a nivel nacional una campaña bien tremenda para que la gente tuviera buenos hábitos alimenticios, porque nosotros como México tenemos un problema de salud pública de diabetes bien tremendo. Ya ahorita el problema de diabetes no es solo para las personas de tercera edad, sino que está abarcando a personas de 30, 40, y lo peor de todo es que ya hay niños con diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una diabetes que es para las personas adultas, porque ya se acabaron sus hormonas, en este caso ¿cómo se llama esta cosa? La insulina. Pero ya un niño, hermano, 7, 8 años con insulina, eso, hermano, es porque tuvo yo luego miro, hermano, unos niños que desde temprano chetos, en la noche chetos, cenan chetos, cenan papas. Y yo no estoy diciendo que no vamos a comer, pero todos los santos días, hermano. Sí, de veras. Oye, hermano Ulises, ¿come chetos? Pues por supuesto que sí, mire, son tan ricos unas papas que luego les digo cuáles. Las que yo vendía me aburrieron después porque comía, ¿verdad?, muy seguido. Pero, hermano, yo miro una cosa bien tremenda. Entonces la salud pública tiene un problema que no ha podido erradicar en México. Se llama hacinamiento. El hacinamiento es que en una propiedad vivan 3, 4, 5 familias. Y ese es un problema de salud pública.
Las leyes y normas de Dios, amado hermano, van más allá de solamente decirle a alguien no hagas esto o no hagas aquello. Las normas del Señor son, hermano, profundas, son sabias, son eternas. Y si la Biblia dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, no solo es para que vivan tranquilos y en paz, sino que el problema de hacinamiento, hermano amado, es el siguiente. Mire, ¿qué pasa cuando en una familia llega alguien agripado? Todos tienen gripa. ¿Sí estamos o no? ¿Por qué? Pues porque ahí viven, porque ahí duermen, porque ahí comen, porque todo, ¿verdad? ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, entonces mire. Y entonces, ¿qué sucede si esa familia tiene los cónyuges? Y vamos a ponerle hoy vida moderna, pero antes no era así, pero vamos a ponerle, tuvieron 3 hijos, crecen, ¿verdad? Y tienen sus esposas. Y entonces, ¿cuántos llegan a la casa? De ser 5, ¿en cuántos se convierten? 8. Ándale, pues. Y después de 8, cada quien tiene 2. ¿Cuántos le sumamos? ¿Cuántos? ¿8 más 6? No, más 6, porque son 3 hijos. 8 más 6, ¿cuánto es? 14. En una casa. ¿Cuántas enfermedades, hermanos, se contagian? Yo estoy hablando de una gripa, pero usando los mismos trastes, usando el mismo baño, usando los mismos utensilios, no solo se comparten gripas. Se comparten hábitos, se comparten un montón de cosas. Eso no ha podido erradicar la salud pública en México, porque están aferrados a no salir de sus casas. Entonces eso hace un contagiadero de cosas y de estilos, de enfermedades y de estilos de vida tan profundos, hermano amado, que Dios nunca quiso que eso sucediera. O sea que cuando usted me ve que, hermano, que los que están casados, sálganse de su casa, no es por fastidiar, sino que vino un sinfín de situaciones, hermano amado, tan buenas, pero a la vez si no lo hacemos, tan malas. No, espero darme a entender con esto. La enseñanza, hermano amado, es para aquel que quiere ser más sabio, aquel que quiere aprender más, aquel que quiere ser una persona, hermano, porque Jesús dijo que usted y yo somos la luz del mundo. ¿Cómo decía un abuelito? No una llamarada de petate. No, usted es la luz del mundo. Imagínese, hermano, Dios dice, tú debes de ser la luz del mundo. La luz del mundo, no la luz de tu casa. Por supuesto que tienes que ser luz de tu casa, ¿verdad? Pero imagínese un tipo vela, flamita, hermano, ni a sí mismo alumbra. Porque si lo vemos otra vez en esa simbología de la luz del mundo, la luz es la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es como lumbrera que alumbra en un lugar oscuro. Entonces la palabra de Dios es antorcha, es luz. Y si tú te la comes, no vas a agarrar las hojas, ¿verdad? Sino espiritualmente, esto es mío, yo lo vivo. Lo que va a pasar es que esa luz que está en la palabra te va a hacer luz. Y entonces en vez de ser una cosa de vela, hermano, vas a ser una gran luz. Porque hay muchos cristianos, hermano, no llegan ni a vela. Hace un tiempo me decía una hermana, es que mi esposo está haciendo cosas inadecuadas.
Y yo ya no me espanto, porque luego cosas inadecuadas, luego sí exageran las hermanas, luego los hermanos exageran, ¿verdad? Y me explicó y me dijo, es que mire, mi esposo anda evangelizando. Hasta ahí dije, creo que la exagerada es la hermana, ¿verdad? Ahí va, sí. Pero me dijo, es que anda evangelizando. Yo no dije nada, ¿verdad? Estaba esperando a que la hermana explicara todo. Me dice, pero es que anda evangelizando puras mujeres. Ya, mira qué abusado. Mira nada más. Qué abusado, qué abusivo, qué blasfemo. Yo diría, qué hijo de Satanás. Y según cristiano. Y según él, es que estoy evangelizando. Mira, papá, mira, chiquitín. Hay miles de millones de drogadictos. ¿Ve? Era una mujer soltera. Ah, mira, qué. Hermano, qué amoroso, ¿verdad? Mira, qué desventurado. Entonces yo pregunto, ¿llegaba a luz de vela? Hermano, estaba apagado. Estaba apagado. Ahora, si eso es en una casa, o hay de dos, o alguno de los miembros se convierte en una llamarada y prende ese que está apagado, o el que está apagado apaga a todos. Hermano, no estoy hablando de chiste. Estoy hablando que muchas personas que predican ocupan el evangelio. El apóstol ha dicho que luego hay predicadores que parecen peor que piratas. Porque en cada puerto una mujer. Pero también no se salvan muchos cristianos y cristianas. Es que el vecino no tiene quien le ayude. ¿Usted es hombre? No. Pues entonces déjelo, que vaya un hermano. Si voy como matrimonio no hay problema. Pero el asunto, hermano, es que la única forma de poder ser sabios es a través del conocimiento de la palabra. No hay otra forma. No hay otro modelo. Y yo sé, hermano, que usted es bendecido porque usted quiere aprender palabra de Dios. Pero no se quede en un solo conocimiento, sino que su objetivo sea ser sabio como Jesús. Ser sabio como Cristo. Hermano, las personas se molestan. Mire, yo les he explicado muchas veces. Que el enojo no es. Yo cuando hablo del enojo no estoy hablando como que alguien, hermano, que nunca hubiera sufrido el enojo, sino una persona que, bueno, se lo voy a resumir. El significado de Ulises es iracundo. Vaya, para terminar pronto. Entonces, que desde mi nacimiento, ¿verdad?, me llamaran el iracundo por aquí, el iracundo por allá, pues no es una persona que sea muy afable. ¿Sí estamos claros? Entonces, cuando yo les hablo del enojo, hermano, es algo que el Señor me libró de ello. No estoy diciendo que hoy no me moleste, por supuesto que sí, pero no como pasaba antes. De tal manera que cuando yo miro en la palabra, hermano, el que se enoja, ¿cómo lo llama Dios? Dije, ay, Señor, yo no quiero eso para mí. Hay unos versos, hermano, que cuando uno los lee, yo no sé si alguna vez se llegaron a pegar en la cabeza, pero cuando se llegan a pegar en la cabeza uno, no solo ve estrellas, sino que se le mueve el mundo entero y ya no sabe ni dónde está, si la cabeza la tiene abajo, la cabeza la tiene arriba. Y hay versículos tan pesados, hermano, que nos hacen cambiar de manera de pensar. Yo por eso esos versos casi no los utilizo, porque realmente son pesados. Cuando Dios habla de la fornicación, del adulterio, hermano, habla de una manera bien tremenda. Cuando habla de los enojones, hermano, una cosa tremenda. Cuando habla, hermano, de los de doble ánimo, terrible. Los de doble ánimo es el que dicen un día sí y un día no. ¿Sí? Mañana amanecen bien, pasado mañana amanecen mal, a las 8 de la noche ya están bien, a las 8:01 ya están mal, 8:03 ya están requete peor y así se la llevan.
Esos son los de doble ánimo. La Biblia habla terrible de ellos. Y no porque Dios no tenga misericordia, sino que cuando la palabra de Dios habla de una manera, hermano, ¿cómo diría yo? De una manera más fuerte, es porque hay más peligros para ello. Porque son peligros, hermano, de veras complicados. Entonces, déjeme terminar mi tema, porque luego no terminamos los temas. Juan 16, 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Alegoría, hermano amado, es sinónimo de parábola. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Pero ahora mire, Mateo 13:11. Respondiendo les dijo: porque vosotros es dado a saber los misterios, los misterios del reino de los cielos. Pero ¿a quiénes les es dado a saber? A los discípulos. A los discípulos. La palabra de Dios, amado hermano, es infinita. La palabra de Dios, amado hermano, es profunda. Es inconmensurable, es eterna. Entonces, la única forma de acceder a ese conocimiento es ser discípulos. Porque dice, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, aquí está nuevamente esto, mire, a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será. Por eso yo he dicho muchas veces, cuando alguien tiene un problema y me dice, es que me puede dar una pausa para mi servicio. No. Porque el que no tiene, ¿qué dice ahí? ¿Cómo dice aquí? Será quitado. Si tú tienes, te va a dar más el Señor. Si tú tienes conocimiento, te va a dar más el Señor. Pero conocimiento no es saber Biblia aquí, sino que lo vivas. Si tú estás viviendo, hermano, yo solamente me sé un verso y es el que estoy viviendo, Dios te va a dar más. Hermano, yo me sé 5 versos y los estoy viviendo, Dios te va a dar más. Hermano, yo ya me sé 10 textos y los estoy viviendo, Dios te va a dar más. Pero si sabes y no vives, se quita todo lo que tienes. La gente dirá, qué injusto es el Señor. No, porque si no lo ocupamos, ¿para qué? ¿Para qué lo tienes? Si no vas a darlo, si no vas a utilizarlo, ¿para qué lo quieres? Entonces, hermano, esto es fuerte. Pero si tú quieres avanzar más, amén, gloria a Dios, no te quedes estacionado. Vive la palabra de Dios porque el Señor te va a dar más. Te quiere dar más todos los días, te quiere dar más, te quiere dar más, te quiere dar más, te quiere dar más, y mañana te va a dar más. Amén. Pero si no vives, no haces, se te será quitado. Hermano, no sabes la bendición. Yo sé que usted lo hace por amor al Señor, pero la bendición que trae servir a Cristo. El decidir servir al Señor, hermano amado, yo diría, después de recibir a Cristo, creo que sería otra de las más grandes bendiciones. De veras. El servir a Cristo, hermano, no es cualquier cosa, no es solamente voy, sirvo. Por eso hemos tratado de enseñar que el privilegio de servir a Dios, hermano, es una cosa tan grande. Servir a Dios no es poca cosa. Servir a Dios, hermano, es un privilegio, pero que a la vez te trae tantas y tantas bendiciones. Que cuando alguien deja su servicio a Dios, hermano, le van a quitar, decía mi abuelita, le van a quitar hasta los calzones. Eso es un léxico a lo mejor muy, hermano, muy blasfemo de mi parte. Pero para que entendamos que cuando alguien deja su servicio a Dios, le quitan todo. No, de veras. No es una amenaza, no, usted no, yo sé que sirve a Dios porque usted ama al Señor. Pero hermano, cuando alguien deja de servir a Dios, no, cosa bien tremenda.
Yo lo he visto, hermano. De gente muy cercana. Gente muy cercana. Que uno dice, no, de plano. Dejaron de servir a Dios. Les quitaron todo. Porque así lo dice la palabra. Pero al cualquiera que tiene se le dará más. Pero al que no tiene aún le será quitado. ¿Qué le pasaron al del talento? ¿Tenía o no tenía? Sí tenía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le quitaron? Porque aquí, mire, aquí está claro. Ya, con esto termino. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más. ¿Sí estamos, verdad? Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Yo pregunto, ¿el que tenía un talento tenía o no tenía? ¿Y por qué se lo quitaron? Porque aquí dice que al que no tiene, aún lo que tiene se le queda quitado. ¿Por qué le quitaron si tenía uno? Porque no lo estaba utilizando. Porque no lo estaba utilizando. La gente piensa, sí, Dios ya me dio esto, pero si no lo ocupas, desarraigado. Eso lo dice Pablo. Dice, no pensando que vosotros sois mayores, porque mayores sois la raíz. Si la raíz, siendo Israel, fue arrancada, ¿qué nos esperamos nosotros? Eso, hermanos, es un texto bien tremendo. Porque mucha gente piensa, soy el Israel espiritual. Gloria a Dios que somos el Israel espiritual. Pero si la raíz, siendo Israel, hermano, Dios lo desgajó, ¿qué nos esperamos nosotros? De tal manera, hermano, que aquel que no está utilizando sus talentos para Cristo, se los arrancan. Y no crea que Dios, porque ya hemos dicho que Dios no quita nada. No, no es que le quite el talento, es que le quita la posibilidad de servir a Dios. Porque eso pasó con Lucifer. No le quitaron ningún talento, pero jamás va a regresar a servir al Dios vivo. Jamás. Entonces, hermano, el saber, el conocimiento es la forma de ir saliendo de todo el atolladero que podamos tener. Y que al final quedó demostrado, hermano amado, que la palabra de Dios es tan poderosa que puede cambiar el rumbo de una vida entera. Que no se le olvide el pobre. Si una persona es pobre, con una sola cosa que viva para Dios, va a dejar de ser pobre. Y así, el menesteroso, Dios lo puede arrancar de ahí y ponerlo en un lugar privilegiado. Porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces déjeme ir aquí, terminar con esto. Antes bien, creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Pero mire cómo dice aquí. Usted, Dios lo escogió no para cosas pequeñas. Dios lo escogió a usted para cosas grandes. No para cosas terrenales, sino cosas celestiales. No para cosas pequeñas, sino sumamente grandes. Y entonces dice por eso aquí, creced. ¿Qué es crecer? Crecer. Crece. Lo que Dios está diciendo es crece en gracia. Nunca te detengas de crecer en esas dos cosas. La gracia es gracia de Dios. Pero el conocimiento, hermano amado, no dejes de crecer en el conocimiento. No dejes de crecer en el conocimiento. Estúdialo, aplícalo. Hermano, si eres del compendio de los que no aprendemos rápido, entonces hazle como le hacía yo, ¿verdad? Apuntas 2 veces, 3 veces, lo tengo en sucio, lo paso en limpio, después lo leo 3, 4 veces. El método que tú quieras, pero no dejes de aprender de la palabra de Dios. No dejes de aprender de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y Dios quiere que crezcas en gracia y en conocimiento. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar un canto al Señor. Y así oramos, que el Señor nos ministre y que podamos avanzar. Amado Dios,
Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, así como está escrito en los evangelios, que tú crecías en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Señor, que hoy podamos crecer en gracia y en conocimiento para contigo, amado Dios, y delante de los hombres. Señor, tú traes ese milagro en nuestra vida, que podamos crecer, desarrollarnos, avanzar, amado Dios, porque definitivamente tú no nos creaste, no nos hiciste, Señor, para cosas pequeñas, sino cosas grandes, cosas magnánimas, así como tú eres, Señor. Al permitirnos, darnos el privilegio de Ginomai, de llegar a ser hijos de Dios, Señor, nos diste un legado y nos diste un portentado tan grande, tan grande, tan grande, que tal vez, Señor, o es una seguridad que mi mente humana no lo alcanza a comprender. No alcanzo a comprender, Señor, lo glorioso que es el estadio que quieres que lleguemos. Pero yo te vengo suplicando, Señor, que nos hagas crecer, que tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad a toda esta iglesia de Cristo Nación Santa, Ministerio Ebenecer, que tú, amado Dios, nos hagas crecer en conocimiento, que tú nos impulses a estudiar tu palabra, que tú nos impulses, Señor, a recibir revelación de lo alto, porque, Señor, tantos problemas que estamos nosotros sumergidos, pero que la respuesta es clara, es práctica, pero que no sabemos o no tenemos ese conocimiento. Señor, permítenos, amado Dios, alcanzar ese conocimiento, esa sabiduría, ese saber, esa palabra, esa doctrina, esa palabra, Señor, que procede de tus labios para poder crecer, Señor. Ayúdanos, Señor eterno, Padre eterno, ayúdanos, te lo suplico, que podamos alcanzar estadios tan grandes, Señor, de conocimiento, no para vanidad ni vanagloria, sino para exaltar tu nombre, amado Dios. Que podamos ser lumbreras, que podamos ser hombres y mujeres puerta, que podamos ser hombres y mujeres luz, para que podamos, Señor, bendecir a esta nación, bendecir, Señor, a este pueblo que tú nos pusiste para bendecirlo, para mostrarles tu gloria y tu poder. Señor y Dios, para nosotros, para mí es imposible, Señor, alcanzar este conocimiento, pero tú eres Dios de los imposibles. Tú pusiste en tu palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Para mí sí es imposible, Señor, porque soy carne, porque soy ser humano, Señor, siempre mirando cosas terrenales. Pero si a ti te place, Señor, transformarnos de gloria en gloria, sé que eso va a poder suceder porque tú te especializas en cosas imposibles. Te ruego, Señor, que aumentemos el saber cada día, que haya una hambre en esta iglesia por conocerte, por amarte, por querer saber más de ti todos los días. Y que indiscutiblemente, Señor, vamos a poder alcanzar dimensiones tan grandes, Señor, no por nosotros mismos, sino porque tú lo prometiste. Entonemos cántico al Señor. Toma mi necesidad.
más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame más de ti. Bendito Señor. Señor, danos más de ti, de todas las formas posibles, porque sin ti, Señor, no somos nada. Sin ti, Señor, perecemos. Alejados de ti nada podemos hacer. Señor, tú pusiste un lugar, tú escogiste una iglesia, y que como iglesia nos hemos puesto de acuerdo para buscarte en un lugar, es decir, en un templo. Y Señor, bendigo a cada persona, Señor, que se reúne en este lugar, creyendo, esperando saber más de ti, que baje revelación de los cielos para cambiarnos, para transformarnos, para bendecirnos. Para aquellos, Señor, que están lejanos y que en su corazón, Señor, tienen ese anhelo de seguir siendo transformados, bendícelos ampliamente, te lo suplico. Porque muchos, Señor, no es porque no puedan, sino porque realmente la situación, Señor, no se los permite. Para esos, Señor, yo te ruego que los bendigas ampliamente. Pero para estos, Señor, que vienen a hacer el esfuerzo, que vienen a transitar, que vienen a hacer un recorrido, que tu gracia, Señor, caiga sobre de ellos y tú les des cada día más. Bendícelos, Señor, te lo suplico. Así como esa vez tú, Señor, tuviste compasión de los que te seguían, Señor, yo tengo compasión de cada uno de ellos que vienen a buscarte, aún, Señor, dentro de la noche. Te ruego, Señor, que les des el pan de cada día, bendiciéndolos, resguardándolos y que vayan en paz a sus hogares. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La paz de Dios, amados hermanos, Dios les bendiga.